Algo que está en Segunda de Crónicas 15, vamos a leerlo de una vez. Dice: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa. Asa era el rey, y le dijo: Asa y gente de Judá y Benjamín, era el rey sobre Judá y Benjamín, escuchadme, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Esto es algo que quisiera desarrollar hoy. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Y en el versículo 4 dice: pero cuando en su tribulación, y conmigo, pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Quiero hablar acerca de esto, que a veces las tribulaciones es como lo último que Dios permite que vivamos para poder volver a Él. Hay tres maneras de escuchar a Dios. Una de ellas es a través de la palabra de Dios. La Biblia es Dios hablándonos. Entonces, obviamente tú puedes conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia, cuando la escudriñas y cuando meditas en ella de día y de noche. Pero también puedes oír la voz de Dios a través de sueños y visiones. En el libro de Joel dice que en los postreros tiempos los jóvenes y los ancianos tendrán sueños y visiones. O sea que Dios nos puede hablar a través de sueños y visiones. Pero es posible que no escuchemos la voz de Dios a través de la palabra, o es posible que no estemos alerta a lo que Dios nos revela en sueños y visiones. Mira la visión que tuvo mi esposa cerca de Don Jorge. Entonces Dios, en un acto de misericordia, permite que sea la tribulación que nos hable. Y cuando llega la tribulación, resulta que el hombre y la mujer se hace más sensible a la voz de Dios. Es la tribulación lo que permite que volvamos a Dios, y Dios en su fidelidad dice que si lo buscamos en medio de la tribulación, lo vamos a hallar. Pero a través de esa tribulación que vivimos. Cuando en Estados Unidos pasó el 9/11, a la semana que siguió todas las iglesias estaban llenas. Pero al pasar las semanas y meses se volvieron a quedar desocupadas. ¿Y qué nos está diciendo el profeta a través del rey Asa? Si ustedes me buscan, me van a encontrar. Pero si ustedes se alejan, yo me voy a alejar. Si en la tribulación me vuelven a buscar, en la tribulación me van a encontrar, me van a hallar. Quiero definir la palabra tribulación. Quiero definirla. Se compone de tri y bulum. En el original es eso, tri, bulum. De ahí sacamos la palabra tribulación y de ahí sacamos la palabra trillo. Tráigame la tribulación. Tenemos al servidor más joven de esta iglesia. Un aplauso a este guapo. Gracias, mi hermano. Ok. Esto se llama tribulación. Entonces, esto es lo que a veces Dios permite para que volvamos a Él. Y este eres tú. Entonces, ¿qué es tribulación? Vamos a definirlo primero la palabra. Tri significa frotar, estrujar, machacar, triturar, moler. Entonces, ¿qué es tri? Es esto. Cuando esta tribulación en ti te machaca, te tritura. ¿Cuántos han sido triturados alguna vez en la vida? ¿Sí? Bueno, esto es lo que es la palabra tri. Ulun, que es la otra palabra, significa acá. Era un tablón de madera que se ponía, pero luego se ponía encima algo de acero o de hierro. ¿Me colocas el bulun comunicaciones por ahí? ¿Está?
Entonces, míralo. Eso era lo que se tenía que usar para poder colocar el tallo de las espigas y separar la paja del trigo. Eso es tribulación. Cuando nos machacan, nos trituran para poder separar el tallo del grano que realmente es el que es útil. La cáscara no sirve para nada. Entonces a veces la tribulación permite que podamos ser triturados y lo que realmente necesita Dios es eso que queda. Esa situación ocurre cuando no somos dóciles con la palabra de Dios. Tú puedes aprender por testimonio de personas o puedes aprender por experiencias personales. Yo no sé cuál te gusta más. Si tú ves algo y corriges, o tienes que experimentar este trillo para decir, sí, es verdad, voy a cambiar eso. Pero yo estoy muy agradecido porque la iglesia no tiene necesidad de vivir el trillo. Esas son otras iglesias allá en África. Porque hay personas que solo el trillo es lo que va a hacer que entiendan que Dios tiene razón. El hijo pródigo recibió la herencia y él tomó la decisión, no el papá, él tomó la decisión de alejarse del papá y se fue a malgastar, a derrochar el dinero, a jugar en casinos, a tener una vida inmoral, a derrochar la herencia. Y en cierto momento de su vida se halló en lo más fondo de su situación al estar queriendo comer la comida de los cerdos, que para los judíos es aberración, es aberrante tener contacto con esos animales que son para ellos impuros, y no solamente estaba cuidándolos, sino que anhelaba comer la comida de los cerdos. Pregunto, ¿Dios fue el que mandó esa tribulación sobre el hijo pródigo o el hijo pródigo se buscó esa tribulación? El hijo fue el que tomó la decisión de sacar a Dios de su caminar y él empezó a vivir una vida desenfrenada hasta que llegó a ese punto. Pero cuando llegó a ese punto de tribulación, él volvió en sí y dijo: iré a la casa de mi padre, le diré que no soy más su hijo, que me trate como uno de esos jornaleros. Dicen los teólogos que el papá sabía dónde estaba su hijo, pero no fue. Fue el hijo el que tuvo que volver a casa. Y cuando el hijo volvió a casa, le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Y el papá lo calló. Hijo, lo restauró, le puso un vestido nuevo, le puso calzado en sus pies, le puso un anillo de autoridad y hizo que preparara una fiesta para él. Familia, cuando tú vuelves a Dios con todo tu corazón, Dios está esperando para restaurarte otra vez, para volver a colocar en ti todas las promesas que están en pausa, pero se activan. Pero soy yo el que tomo la decisión de acercarme a Dios o de alejarme de Dios. ¿Qué le está diciendo el profeta al rey Asa? El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con el Señor. Si queremos que Él esté cerca, solo debemos acercarnos nosotros. Él estará ahí para nosotros y nosotros estamos ahí para Él. Familia, la promesa es esta: vamos allá, pero si cerramos nuestro corazón, si cerramos nuestros ojos, si cerramos la puerta, Él educadamente se separará de ti. Y tú no te darás cuenta en qué momento estás viviendo una situación
al verse. Pero la misericordia de Dios es tanta que aunque estemos así y volvemos en sí, Él nos restaura. ¿Qué te estoy queriendo decir en esta hora, familia? Que tomes a Dios serio y no juguemos con el Evangelio. Hay un reclamo que Dios hace en Malaquías 1:6 a este pueblo y le dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, dice Dios, yo soy padre, ¿y dónde está el honor que merezco? Si yo soy señor, ¿dónde está el respeto que se me dé? La presencia de Dios en el Antiguo Testamento era representada por el arca. El arca de Dios, uno de ellos llamado Usa, la tocó irreverentemente y murió. El arca de Dios estuvo en la casa de Abinadab por muchos años. No pasó nada. Era como un objeto decorativo para Abinadab. Pero la presencia de Dios estuvo en la casa de Obed-edom 3 meses. Y todo lo que había en Obed-edom fue multiplicado, prosperado y bendecido. Pregunto. ¿Por qué fue para Usa muerte? Para Abinadab 0, pasó nada. Y para Obed-edom en 3 meses todo prosperó. ¿Qué fue lo que cambió? Es la misma arca, pero en diferentes personas, porque Obed-edom honró a Dios en su casa. Dicen algunos estudiosos que fue tanta la bendición que Obed-edom tuvo, que las mujeres quedaban en embarazo por octillizos. Ahora oro por algunos de ustedes a ver si las vacas, el ganado, todo fructificó, pero así abundantemente, porque Obed-edom honraba la presencia de Dios. Familia, escúchame. Lo que tú des al cielo es lo que vas a recibir del cielo. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor por eso. La forma como tú tratas a Dios va a determinar lo que Dios va a soltar sobre tu vida. El centurión, cuando se encontró con Jesús, mira la honra de este hombre. Le dijo: no, yo soy hombre de autoridad, pero tú tienes más autoridad, porque la autoridad mía es terrenal, la tuya es espiritual. Entonces no tienes que ir a mi casa, solo di la palabra. Y Jesús se sorprendió y dijo: no he hallado tanta fe ni, o sea, nadie me ha tratado con tanta honra como este hombre centurión. Esa manera como el centurión trató a Jesús fue lo que calificó el milagro que recibió. Porque Jesús simplemente dio la palabra y el siervo a partir de ese momento fue sano. Porque el centurión recibió lo que dio. Dio honra, recibió honra de Dios. Creía por un milagro sin que él fuera, recibió ese milagro por su fe. Lo que tú des es lo que vas a recibir, familia. Y quisiera enseñarte 4 puntos importantes con los cuales nosotros honramos a Dios. Porque honramos a Dios, se tiene que demostrar. Hay 4 maneras de demostrar que honramos a Dios. Número 1, lo honramos con nuestra economía, con nuestras finanzas. Malaquías 3:10 dice: ¿acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Yo sé que este tema genera mucha incomodidad, pero yo tengo la responsabilidad de hablártelo, porque entonces ¿cómo vamos a romper eso? La vez pasada me reuní con una chica acá
y me decía: pastor, muchas gracias por enseñarnos el principio espiritual del diezmo. Dile a la pastora que muchas gracias por decirlo reunión tras reunión, reunión tras reunión, porque eso cambió mi economía, la de mi casa, y ya tengo cómo dejar herencia a mis hijos y a los hijos de mis hijos por ese principio. Dios nos enseñó que si nosotros no hablábamos de liberación, íbamos a tener un pueblo atado. Si no hablábamos de sanidad, íbamos a tener un pueblo enfermo. Y si no enseñábamos del diezmo, íbamos a tener un pueblo cautivo. ¿Cómo demuestro que yo honro a Dios? Cuando le doy lo primero a Él y lo mejor. Así era como lo hacían los judíos: darle lo primero a Él y lo mejor. Ah, no quiero. Entonces maneja tu economía como tú quieras. Pero ahí es donde viene esa parte de que yo manejo esta parte y Dios no interviene. Y sacas a Dios de tu economía. Yo pienso que uno de los mejores socios que un hombre puede tener acá en la tierra es tener a Dios. Lo haces parte de tu economía cuando lo participas a Él de tus sueños. 2. ¿Cómo honro a Dios? Con mi cuerpo. 1 Corintios 6:13. Los alimentos son para el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. ¿Cómo honro a Dios? Con mi cuerpo. El matrimonio es algo honorable y el lecho sin mancilla es lo correcto. Y si eres soltero, honrar a Dios con tu santidad, con tu pureza sexual. Así honro a Dios, con mi santidad. ¿Cómo honro a Dios? Con mi testimonio. Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. Familia, escúchame. Cada uno de los que están acá y los que están allá conectados en esta hora tienen ya un ministerio, y se llama el ministerio de la reconciliación. Todos acá ya tienen un llamado de reconciliar a Dios con los hombres. Este llamado es para todos. Tú eres un misionero que Dios envió a tu unidad, a tu empresa, a tu universidad, a tus compañeros de colegio. Ya tú eres un misionero. Honras a Dios cuando testificas de Él, cuando te conviertes en un canal de reconciliación para con Dios y los hombres. Lo honras cuando hablas de Dios a estas familias que están a punto de separarse, o a estos jóvenes que quieren suicidarse, pero tú te conviertes en un faro de esperanza cuando hablas lo que ya Dios ha hecho en ti. Sabes que muchas personas no van a leer una Biblia, pero te van a leer a ti. Te van a leer a ti. Y tenemos la responsabilidad de testificar. Honramos a Dios cuando testificamos del amor de Jesús en nuestras vidas. Y por último, honramos a Dios con nuestro tiempo. Salmo 27:4 dice: una cosa solo pido al Señor, y esta única persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. David amaba el templo. De hecho, preparó todo para construirlo, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Familia, amamos a Dios cuando le dedicamos tiempo para tener esa relación con Él. Escúchame. El tiempo que tú buscas a Dios no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido. Otra vez. El tiempo que tú buscas a Dios para congregarte, el tiempo que tú usas para crecer espiritualmente en las escuelas de liderazgo, el tiempo que tú usas para ir a un encuentro de parejas o un retiro espiritual, el tiempo que tú inviertes en el secreto para buscar más de Dios, es un tiempo que no es perdido, sino que es invertido. Y ese tiempo que tú estás buscando a Dios y lo inviertes en el reino espiritual, este tiempo viene a tu vida. ¿Cómo se devuelve este tiempo invertido?
a ti se te devuelve como unción, como autoridad, como revelación, como discernimiento, como sagacidad. Ese tiempo que tú estás invirtiendo a Dios, Dios te lo devuelve a ti con una unción mayor en lo que estás haciendo, en los negocios, en el ministerio, en el matrimonio. Es un tiempo que no es perdido, sino que es un tiempo que es invertido. Amén, iglesia. La medida que tú inviertas en ese tiempo es la medida que vas a recibir de retorno. Como unción, como revelación, como discernimiento. Viene con autoridad sobre ti. Y de repente, o tú no eres consciente, algo espiritualmente empieza a añadirse sobre ti. Familia, ¿por qué hay personas que llevan menos tiempo pero avanzan más rápido? Porque Dios no tiene hijos favoritos, pero sí hay hijos que lo buscan más. Dios no tiene acepción de personas, pero sí hay hijos que se rinden más rápido, que obedecen más rápido. Y eso es lo que depende del crecimiento de ese creyente, que pone a Dios en el primer lugar de toda su vida, en su economía, en su cuerpo, en su tiempo. Y como le da ese primer lugar a Dios, Dios lo recompensa con autoridad, con unción, con poder. Yo quiero que este año la iglesia crezca aceleradamente en madurez. En madurez, familia. Que tengamos peso espiritual. Que haya un peso espiritual sobre tu vida. Y eso se nota. Esto no es de hablar. Se habla muy bonito. Eso se nota. El discernimiento, uno percibe si hay peso espiritual o no hay peso espiritual. Porque no es un lenguaje religioso. ¿Qué beneficios trae honrar a Dios y darle ese primer lugar y buscarlo con todo el corazón? 3 puntos. Sabiduría. Deuteronomio 4:6. Obedézcanlo y pongan en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Cuando tú obedeces y pones en práctica lo que Dios te habla, o por la palabra, o por sueños y visiones, o por medio de la tribulación, y aprendes y corriges y cambias, tienes sabiduría sobre tu vida. Daniel era 10 veces más sabio que el resto de sus compañeros. ¿Eso quién lo hizo? Dios. Pero un momentico, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. O sea que Daniel tomó la decisión de caminar cerca de Dios. Y como consecuencia Dios trae una recompensa: sabiduría. Sabiduría se añade a una persona que busca a Dios con todo su corazón. 2. Segundo beneficio de buscar a Dios: trae grandes bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Deuteronomio 28. Si realmente, aclara acá Moisés, si realmente, y hace como un énfasis, si realmente. O sea que puede ser que no sea real cuando estamos buscando a Dios, sino algo superficial. Pero si realmente escuchas al Señor tu Dios, una cosa es escucharlo y otra es y cumples fielmente todos estos mandamientos. Hay que escuchar y hay que obedecer. Y si realmente lo quieres hacer y lo haces de corazón, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. La segunda recompensa es que tú dejarás de ser cola para ser cabeza. Dejarás de estar abajo para estar encima, porque Dios va a ponerte en lugares de autoridad, en lugares de bendición, porque es una recompensa que Dios trae a aquellos que le buscan fielmente y realmente. ¿Cuántos me dicen amén a eso, familia? Dale un aplauso al Señor.
Si realmente eso ocurre, familia, te aseguro que Dios cumple su palabra. Dios te pondrá por cabeza. Y lo tercero es que nos hace herederos de la vida eterna. Por eso la muerte para nosotros es vida. Juan 10:28 dijo: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nos da vida eterna, familia. Pero somos nosotros los que determinamos hasta dónde queremos que Dios actúe. Nosotros somos los que definimos hasta dónde permitimos que Dios se acerque a nuestras vidas, o hasta dónde nosotros nos acercamos a Él. Pero lo que te aseguro es que si tú este año tomas la decisión de buscarlo con todo tu corazón, lo vas a hallar. Y cuando lo halles, Él va a derramar sobre ti sabiduría, va a colocarte que seas cabeza y va a darte vida eterna en abundancia acá en la tierra también. Da un aplauso al Señor y ponte sobre tus pies, iglesia. Ponte sobre tus pies. O sea que lo que vas a recibir del cielo es lo que tú des. Lo que vas a recibir del cielo es lo que tú des. Este pueblo, cuando escuchó al profeta que habló al rey Asa esto, dice segunda de Crónicas 15:12, luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor su Dios, al Señor Dios de sus antepasados. Este pueblo tomó la decisión y se comprometieron a buscar al Señor de todo corazón y con toda el alma. Señor, familia, este pueblo tomó la decisión de ir en serio con Dios. ¿Sabes algo? Que dice más adelante que el que no buscara a Dios en el reinado de Asa, el que no buscara a Dios, lo mataban. Yo no voy a hacer eso, pues, para que sepa. Pero este rey estaba tan comprometido a que su pueblo buscara a Dios que puso una ley: el que no busque a Dios muere. Es como si yo dijera: mire, el que se me vaya para una discoteca lo mato. No, eso no es. El que me comete inmoralidad sexual lo castro. Vamos a hacer así. Ya el Espíritu Santo no está en el arca, está en el corazón de cada uno de nosotros. Así que somos nosotros los que tenemos que cuidar esta presencia. Cierra tus ojos allí y simplemente vuelve en sí, como el hijo pródigo que en medio de esa tribulación volvió en sí y dijo: iré a la casa de mi padre, diré que he pecado contra ti, contra él. Pero allí Dios lo estaba esperando con los brazos abiertos para restaurarlo de nuevo como al principio. Colocó el jardín en mí, y si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se me. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
cielos con la revelación que lo mejor que tú puedes hacer es gastar tu vida para Jesús. Créeme, es la mejor inversión que tú puedes hacer acá en la tierra. Les bendigo con esta palabra de hoy. Viene un aceleramiento en eso que estaba frenado. Les bendigo para que crean que ese es el año para conquistar cosas grandes. Y les bendigo con bendiciones inesperadas que van a ser soltadas sobre ti. Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Denunciar el abuso es importante. Este con el tiempo puede desencadenar comportamientos equivocados o se pueden tomar decisiones fatales. Mi nombre es Sofía Díaz Duque, tengo 19 años, soy de la ciudad de Medellín. Tuve una infancia tranquila, una infancia feliz. Siempre fui la niña mimada de la casa, la consentida. A los 12 años abusaron de mí. En ese tiempo yo era líder de un equipo de porrismo y mi profesora me mandó unos videos para la próxima coreografía. Cuando me volteé hacia la puerta y estaba parado esta persona. Y eso fue en cuestión de segundos. Él me agarró a la fuerza, me desvició y abusó de mí. En ese momento yo me paralicé de miedo, solamente podía llorar, no me salía la voz para gritar ni movimientos para defenderme. Y luego de todo eso me sentí demasiado culpable por no haber hecho nada. Desde ahí mi sonrisa se apagó, la niña que solía ser se fue. Y callé esto por un mes debido a las amenazas de esta persona. Me sentía insegura, no me sentía bien en ningún lugar. Mis padres me preguntaban qué pasaba conmigo y yo simplemente callaba. Y empecé a cortarme los brazos, a cortarme las piernas, pero hasta ese momento eran cortadas no muy profundas. Sofía, para olvidar el dolor emocional, recurrió a realizarse daño para sentir el dolor físico y distraer la realidad en que estaba viviendo. Y al mes decidí hablar, pero mientras eso pasó, pues empezó todo lo de la depresión. Yo decidí contarle a una niña del colegio, una amiga, no podía parar de llorar y ella me ayudó a contarle a una profesora y así mis papás se dieron cuenta. Ellos deciden denunciarlo y empieza el proceso legal. Esta niña a la que yo le conté se encargó de contarle a todas las niñas del salón. Empezaron a hacerme bullying y esto empeoró el cómo me sentía yo. No me gustaba ir al colegio, en mi hogar empezaron a haber problemas, esto desencadenó discusiones. Y cada vez yo me sentía más culpable, sentía que había dañado a mi familia, sentía que había perdido a las personas que quería en el colegio y la tristeza empezó a aumentar, los cortes empezaron a aumentar, me veía en el espejo y no me gustaba lo que veía. La tristeza y el dolor que sentía la llevarían a tomar decisiones más drásticas y que podrían marcar un dolor más para su familia. La verdad, con el primero que me enojé fue con Dios, que porque había permitido lo que había permitido o porque no me había dado las fuerzas para yo haber hecho algo y me seguía culpando a mí y a él. Empezaron a llegar a mí pensamientos de ¿y por qué no te quitas la vida? ¿Y qué sentido tiene vivir como estás viviendo? Me demoraba mucho para dormir y empezaba a llorar y a pensar eso, a preguntarle a Dios por qué no me llevaba. Empecé el proceso con psicología y la psicóloga cada vez más preocupada conmigo, ya no sabía cómo tratarme, entonces me remitió al año siguiente a psiquiatría para que me medicara. Y no llevaba ni 2 meses tomando la medicación cuando tuve el primer intento de suicidio. Eso fue a los 14 años. Me tomé unas pastillas, me llevaron a urgencias, lo único que yo quería era apagar todo ese dolor que sentía. Y al día siguiente de llegar del hospital me tomé más pastillas de las que me había tomado. Y ahí fue mi primera hospitalización en un hospital psiquiátrico. Decidí no volverle a hacer preguntas a Dios porque yo sentía que Él no me quería, que Él no me amaba porque no me dejaba morir. Ya luego empecé a cortarme, tratando de cortarme las venas, me corté el cuello y me dijeron que estuve muy cerca de cogerme la yugular. El silencio es en donde Dios se hace más fuerte. Una vez recuerdo que me iba a tirar de un 24º piso, estaba sentada en la ventana
y estaba a punto de lanzarme y me estiró los brazos y me dijo que la cargara. Yo me bajé, la cargué, se quedó dormida en mi pecho, ella no se quería despegar de mí. En ese momento yo no entendía lo que era, yo simplemente sentía rabia. Yo sentía que todo el mundo estaba en mi contra, que no debería existir. Dejé de comer un tiempo, tuvieron que alimentarme por sonda, los intentos siguieron aumentando, en un año ya no era un intento, sino 4, 5, 6 intentos. Cada vez yo sentía que tenía menos el control. Yo buscaba lo que fuera para escapar. Un doctor me recibió en urgencias en uno de los intentos y ese doctor solo empezó a hablarme de Dios. Me decía que yo lo necesitaba en mi corazón, que por qué no lo buscaba, que él era doctor, pero que él estaba seguro que la única cura para lo que yo sentía era Dios. Me fui a vivir a Pereira. Estando allá me empezaron a hablar de Dios y me regalaron una Biblia. Decía para Sofía en ocasión de restauración de vida. Pero yo no le encontraba sentido a eso. Y aún estando allá con ellos tuve 3 intentos de suicidio. Fueron 3 intentos, yo diría que los más letales que he tenido. Sofía ignoraba que Dios le tenía una vida con diferentes propósitos, pero en SOS encontraría lo que alguna vez pudo haber perdido. Y recuerdo que me estaba leyendo un libro, era una carta de Dios hacia la persona que estuviera leyendo el libro. Y decía, preguntaste dónde estaba y aquí estoy. No necesitas una muerte física para ser crucificada conmigo. Yo solo le preguntaba, pero ¿por qué no me dejas morir? O sea, ¿por qué eres tan malo con las personas que amas? Decidimos que me iba a devolver para Medellín. Me pidieron el favor que me diera la oportunidad de venir a SOS. Y yo decía, pero ¿para qué seguir intentando? Hasta ese momento ya llevaba 24 intentos de suicidio. Y me vine para Medellín. Inmediatamente yo entré por la puerta de SOS. Yo sentí algo dentro de mí que no sabía explicar. Yo sentí una tranquilidad, yo sentí que pude volver a respirar en tantos años. Habían sido 6 años de solo tristeza, dolor, intentos de suicidio, rabias. Una líder. Ella me invitó a comer con algunos jóvenes y me dijo que por qué no iba a un encuentro. Y llegué a mi casa y eso quedó sonando en mi mente. ¿Por qué no vas a un encuentro? ¿Por qué no vas a un encuentro? Y bueno, se llegó el día. Íbamos camino del encuentro, iba una líder en mi bus y ella me entregó una promesa. Y desde ese momento mi corazón se llenó de una felicidad que yo no podía explicar. Allá tuve una liberación, yo sentía que yo no iba a ser capaz. Yo sentía que yo tenía que llegar aquí a Medellín nuevamente a hacer lo que venía pensando, quitarme la vida. Esa noche, mientras me quedaba dormida, yo sentí que alguien entró a la habitación. Y sentí cómo me abrazó y yo solo estaba llorando y yo ya estaba medio dormida y pude escuchar cómo él me dijo, para allá porque yo te amo y yo te perdoné. Y al otro día me levanté con una paz que no podía explicar. Por un momento pude dejar de pensar en 6 años en quitarme la vida. Y cuando me iba a bautizar, me preguntaron a qué quería renunciar y lo primero que dije fue a las ideas de muerte, a los intentos de suicidio. Y recuerdo que la líder que me iba a bautizar me dijo exactamente lo mismo. Piensa que cuando te sumerjas todo eso queda en el fondo del mar porque Dios te ha perdonado. Y yo entré al agua aún con ganas de morirme. Una vez salí del agua, yo quería vivir. Por primera vez en 6 años yo quería empezar a vivir y me di cuenta que tantos años que le huía a él, tantos años que le di la espalda y él me hablaba una y otra vez y él me buscaba una y otra vez, él me abrazaba una y otra vez sin darme cuenta. Ese día entendí que él realmente me ama y que realmente una vida sin él no tiene sentido y no vale la pena. El enemigo quiso llenarme la cabeza de tantas mentiras y como yo no tenía a Dios, se las creí todas. El poder de Dios es evidente y Sofía es la muestra de que sin Él nada podemos hacer. Hace poco tuve cita con la psiquiatra y ella me decía que ella en mí ha visto en los últimos días una niña tan diferente, pero que ella se atrevía a decir que era un milagro, que esa semana antes estaba planeando quitarme la vida. ¿Cómo era posible que en un fin de semana todo cambiara? Ahora ella lleva una vida con sentido y disfruta de la libertad y comienza a olvidar el dolor. Y en definitiva mi sueño cumplido de este año es poder decir que soy feliz,
que disfruto lo que hago, así sea pequeño, que disfruto salir, que disfruto compartir con la gente. Conocer de Dios fue el mejor sueño cumplido. Caminar en la vida sin propósitos puede hacer que perdamos el rumbo. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Sientes que no puedes más con tus cargas? Te invitamos a SOS, un lugar